En defensa de la tradición. Y como habíamos mencionado, vamos a dar comienzo al estudio del modernismo católico, siguiendo en esta genealogía del Concilio Vaticano II que nos plantea el padre Dominique Bourmont de su libro 100 años de modernismo. En nuestra temporada anterior fue fácil ver en qué medida la teología del sentimiento de Schleiermacher y la crítica bíblica de Strauss dependían de los principios filosóficos de Kant y Hegel. El conjunto constituye en efecto un todo de notable coherencia. El vínculo lógico entre la filosofía moderna y sus aplicaciones religiosas es perfecto. El fundamento común reside en el conocimiento limitado del yo, porque no podemos conocer los hechos desnudos. El sistema del protestantismo liberal, al que sería mejor llamar modernista, es la imagen del gigante de bronce con pies de barro de la visión del profeta Daniel. Toda esta pseudociencia se funda en el yo inmanente, es decir, en la fantasía y la ficción. Con una base tan endeble, el poderoso gigante de bronce tenía que desmoronarse por su propio peso. Los estudios científicos, aniquilados por las revoluciones de fines del siglo XVIII, habían sido proseguidos en los países católicos, particularmente en Francia e Italia, conducidos por sabios en todos los campos. De Rossi, para la historia arqueológica romana; Dom Geranger, para la renovación litúrgica; Rohrbacher, para la historia de la Iglesia; y Lacordaire, restaurador de la orden dominica en Francia, brillante apologista a pesar de sus inclinaciones liberales. Al mismo tiempo, se llevaba a cabo una renovación de las estructuras por medio de la fundación de las facultades católicas a partir de 1875, que debían convertirse en viveros de la élite intelectual de Francia. Es cierto que Roma había exigido esa reforma intelectual. No es menos cierto que los franceses, lejos de imitar el ejemplo de las facultades romanas, que ponían de relieve la teología, el derecho canónico y la filosofía, se entusiasmaron por las disciplinas positivas de moda. Roma temía que la doctrina no se viera perjudicada por esa supremacía que se daba en Francia a la historia y a la crítica escrituraria. Los hechos le dieron la razón, pues el modernismo se constituyó gracias a los sabios eclesiásticos formados en los nuevos centros intelectuales. Eran sabios, desde luego, pero desprovistos de una sana filosofía y de una sólida teología, sin las cuales la crítica histórica y bíblica quedaba a merced de las desviaciones protestantes tan de moda al otro lado del Rin. A modo de ejemplo, el padre Lagrange, fundador de la Escuela de Jerusalén, adoptó en el mundo católico el método histórico crítico, y a pesar de que se distanció muy pronto del modernista Loisy, al que había acogido en un comienzo, el ilustre exegeta quedó bastante influenciado por la crítica racionalista. Aún así, esos estudios más positivos obedecían a un motivo loable. Ese clero francés sintió el deber de recuperar el largo retraso de la ciencia eclesiástica ante el desafío de la crítica protestante, cuyo avance y éxito era 10 veces mayor que el prestigio de los eruditos. El hecho de que la necesidad de un trabajo de crítica bíblica se dejara sentir más en Francia que en ningún otro lado
unido a esa necesidad de lógica y de franqueza, a esa generosidad confiada y audaz hasta la imprudencia, que son los rasgos del pueblo francés, explica por qué el modernismo, siempre y cuando contara con guías, y estos no le faltaban, había de encontrar en Francia su principal campo de acción. El primer aspecto del modernismo protestante, el ignorantismo crítico, sigue estando omnipresente. Se disocia a la religión de Dios del mismo modo que se separa a la razón de la realidad. Se llega a la negación de las cosas, del hecho revelado y de Dios, para aceptar solo lo que sale del hombre. El protestantismo liberal era la simple negación de la fe ortodoxa, sin término medio posible. La novedad del modernismo católico es el énfasis que se pone en la evolución y la vida, a las que se desarrollan sucesivas doctrinas y que permiten superar la contradicción entre el catolicismo del pasado y el del futuro. Aunque sea sobre todo bíblico, el modernismo francés tiene bases filosóficas y consecuencias teológicas serias. Los filósofos Bergson y Blondel son los primeros cronológicamente, antes que los trabajos escriturarios de Loisy y la síntesis teológica de Tyrrell. Concluiremos el presente estudio con la reacción romana, la condenación del modernismo por San Pío X, antes de hacer el balance de la crisis modernista propiamente dicha. Hemos asistido en la sección del modernismo protestante al ataque masivo de los ilustres sabios alemanes contra la filosofía eterna que, fiel al sentido común, afirma que las cosas existen y que nosotros las conocemos. Al principio, Descartes coloca los fundamentos de la filosofía moderna con su cogito subjetivo. Luego, Kant niega a la inteligencia el acceso a la realidad exterior y da una nueva definición de la verdad: la conformidad del espíritu consigo mismo. El hombre es una torre de marfil sin puertas ni ventanas. Para hacerse la ilusión de salir de esa prisión idealista, establece el yo como punto de partida de la nueva filosofía de la acción moral. Dios y la libertad solo existen porque son útiles. Hegel lleva al extremo el panorama kantiano con su evolucionismo panteísta, en el que todo se convierte en todo. El ser nada, por una serie de oposiciones y síntesis, se transforma en el cerebro humano, que se convierte en Dios al tomar conciencia de su propia divinidad. El mismo idealismo fundamental impregna, conscientemente o no, toda la filosofía modernista. Un nuevo nombre aparece en el horizonte filosófico, esta vez en Francia, en la persona de Bergson. Aunque él no es católico, sí lo es Leroy, su alumno y sucesor en el Colegio de Francia, y también Blondel, un filósofo apologista. Después de su biografía y de un sucinto resumen de su doctrina, veremos ya en el próximo capítulo en qué se mantiene fiel a los principios que eran el telón de Aquiles del kantismo, es decir, el revolucionismo, el ignorantismo y el egologismo. Sobre este último punto pondremos especial interés en el método de inmanencia de Blondel. Vida y doctrina de Bergson. Nacido en París en una familia judía de origen extranjero, Henri Bergson, nacido en 1859 y muerto en 1941, manifiesta una gran predisposición por las matemáticas,
pero opta por la filosofía. Alumno de Olé Laprune y Boutroux, enseña en Angers y en Clermont antes de radicarse en París. Se dedica entonces a madurar su sistema, desarrollando el evolucionismo de Spencer. Enseña en el Colegio de Francia desde 1901 y se convierte en el profesor preferido de la juventud, que se entusiasma tanto por la profundidad de sus enseñanzas como por su maestría en el uso de la lengua francesa. Presenta una doctrina que pretende liberar a las almas del cientificismo y del materialismo que reinaban en Francia, mezclada con una profunda admiración por los grandes místicos católicos. Su principal obra filosófica es La evolución creadora, publicada en 1907, fruto de largos años de enseñanza y que tuvo gran influencia entre los modernistas de entonces. Es nombrado presidente de la Comisión Intelectual de la Sociedad de las Naciones y recibe el Premio Nobel de Literatura en 1928. Su último libro, Las dos fuentes de la moral y de la religión, de 1932, revela las preocupaciones morales y religiosas de sus últimos años. En esta obra establece la existencia y la naturaleza de Dios por medio de la intuición mística. Tiene intención de convertirse al catolicismo, pero a último momento renuncia a esa pretensión para no traicionar la causa de los judíos que eran perseguidos en ese entonces. El sistema filosófico de Bergson depende de las corrientes contemporáneas, Kant, Comte, Spencer y Darwin. Frente al racionalismo alemán y al determinismo materialista que dominaba en Francia, Bergson ofrece un camino para salir de esa cárcel asfixiante y carente de libertad. Para ello establece una filosofía espiritualista que puede explicar la evolución biológica tomando distancia del racionalismo kantiano y del materialismo spenceriano. Si hacemos abstracción del existencialismo radicalmente antisistemático, podemos decir con los historiadores que el bergsonismo es el último gran sistema moderno de filosofía. Este sistema se funda en un principio original y universal, esto es, la evolución. Se puede formular de la siguiente manera: lo real no es el ser estable que conoce la inteligencia, sino el puro cambio, en el que la intuición descubre la explicación de todas las cosas. Bergson es un psicólogo nato y comienza por analizar el yo humano. Ahora bien, el hombre, al reflexionar sobre sí mismo, adquiere un conocimiento íntimo de sí mismo por intuición natural. Ahí encuentra lo que busca, una facultad de conocimiento capaz de preservar la metafísica. Si con Kant admite que la inteligencia no puede conocer el absoluto de las cosas, en contra de Kant, afirma que ese absoluto metafísico puede ser conocido por una facultad o método original, la intuición adivinadora. La llama indiferentemente imaginación, emoción creadora o simpatía intelectual. Los términos para describirla, como suele ser su caso, son más poéticos que filosóficos. Esa simpatía vital da intuiciones del objeto que se desvanecen. Brota, de algún modo, de la flexión de la voluntad sobre sí misma. Permite transportarse al interior del objeto para dar con lo que tiene de único e inexpresable. La simpatía guarda cierta analogía con el modo como los místicos logran la intuición sobrenatural de la presencia de Dios en ellos. Es también el modo como el poeta siente las cosas y vibra al unísono con el ser de las mismas, como si estuviera en ellas. Después de descubrir la facultad filosófica por excelencia, Bergson le pone delante su objeto filosófico, es decir, la realidad. A una facultad original corresponde un objeto original. A la intuición vital corresponde
el impulso vital. Porque el absoluto, la única realidad posible, es el puro cambio. Todo cambia, nada permanece igual a sí mismo y nada es distinto de nada. Ese cambio es a la vez duración, impulso vital y conciencia de sí. Y es que, al observar el universo, Bergson comprueba que todo sucede como si una enorme corriente de conciencia, un impulso vital, hubiera sido arrojada a través de la materia para organizarla. La materia sola es descenso, psíquica invertida, impulso vital en regresión. Necesita una fuerza progresiva. El impulso vital da cuenta de la evolución del mundo mejor que cualquier otra explicación mecanicista y materialista de los evolucionistas anteriores. Todo se explica en el universo si se admite la vida como única realidad, no ya fija en los moldes de las especies y naturalezas, sino progresiva e inventiva, abierta e imprevisible, avanzando por medio de creaciones sucesivas gracias al impulso vital. Ese impulso vital, esa enorme corriente de conciencia es el absoluto, el acto simple y la fuerza que sintetiza el universo y puede definirse como Dios. Así, al captar el impulso vital, la duración, el movimiento en sí y la conciencia, para Bergson todos estos términos son sinónimos, se puede tener la seguridad de alcanzar el absoluto del mundo por medio de la intuición adivinadora. A esa doble estructura psicológica y física, Bergson le suma un nivel superior, abordando el problema de la moral y la religión. Se puede considerar a cada una de ellas desde dos puntos de vista diferentes. Según el punto de vista cerrado y estático, la moral está dominada por el conformismo con el deber y el ritualismo fijo. La religión se caracteriza en ese caso por el egoísmo y la fabulación, que incitan a inventar todos los mitos y ritos necesarios para conservar la cohesión social. Desde el punto de vista abierto y dinámico, tenemos la moral del héroe y del santo, la de la fraternidad y los derechos del hombre. También tenemos entonces la religión de los profetas y de Cristo, de la que nace el impulso místico y caritativo gracias al contacto con el impulso vital mismo. En resumen, el sistema de Bergson se presenta como una teoría que permite explicar lo más recóndito del universo en función del hombre. Descubre en todos los niveles que estudia un dualismo omnipresente: el conocimiento intelectual y el intuitivo, el mundo de la materia y el del impulso vital, la moral y la religión estáticas y las dinámicas. Sin rechazar el aspecto demasiado material y estático de las cosas, lo incluye por entero en el aspecto vital y dinámico y por lo tanto más real de las cosas. No es de extrañar que los historiadores consideren el bergsonismo como un sistema coherente y unificado alrededor del principio supremo de la evolución creadora. Como tal, se encuentra en realidad mucho más cerca de los existencialistas antiintelectualistas que de los idealistas intelectualistas. Tiene más parentesco con Sartre que con Kant y con Heidegger antes que Hegel. Después de este breve esbozo, no nos costará demostrar que, aunque los principios difieran de los que profesan los idealistas, las conclusiones son idénticas en su conjunto. En efecto, en Bergson el ignorantismo se traduce como simpatía intelectual, el egologismo como conciencia de sí y el revolucionismo como puro cambio. Como la evolución es para Bergson el principio supremo, lo más sencillo será abordar el aspecto revolucionista antes de tratar su ignorantismo agnóstico. Respecto de la cuestión egologista, veremos sobre todo el método apologético de inmanencia desarrollado por Blondel,
pues Bergson no aporta ni suprime nada a sus predecesores. Dejamos esto hasta aquí y en el próximo capítulo retomamos el estudio del sistema filosófico bergsoniano, donde comenzaremos con el análisis de la evolución creadora. Muchas gracias por la audición y les recordamos que en www.conviccionradio.cl, en nuestra sección On Demand, podrá descargar toda la serie de la primera temporada de En Defensa de la Tradición. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. En Defensa de la Tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En Defensa de la Tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En Defensa de la Tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única Iglesia de nuestro Señor Jesucristo,